porque podemos estar aquí en esta tarde, Señor. Y cómo no vamos a alabarte y bendecirte y glorificar tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios y no hay Dios fuera de ti, Señor. Es un gozo, no puede ser de otra manera, Señor, venir aquí, alabarte y darte las gracias por lo que tú has hecho por nosotros, por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió por nosotros, por nuestros pecados, nos hizo nuestro sustituto, Señor. Gracias por ello. Y gracias a ti, Señor, también Espíritu Santo, que has obrado y operado en nuestras vidas y has aplicado a nuestros corazones esos beneficios de la cruz. ¿Cómo no vamos a alabarte y bendecirte en esta tarde? Porque tú eres nuestro Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos va a hablar a nuestros corazones. Está en Hechos 2, del 42 al 47. Hechos 2, del 42 al 47. Del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Los que tenéis mejor memoria ya habréis notado que llevamos varios domingos leyendo el mismo pasaje. Y bueno, esto es con toda la intención de que nos aprendamos de memoria lo que es un lema para nuestra Iglesia. Perseveraban, dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, es un versículo realmente fácil de aprender y que nos habla de las 4 columnas que sostienen nuestra Iglesia. Si os fijáis, en el culto de hoy vamos a tener estas 4 columnas.
o nos vamos a quedar faltos de alguna de ellas y por lo tanto el culto se podría tambalear? ¿Vamos a tener doctrina de los apóstoles? Sí, porque la doctrina de los apóstoles es leer precisamente lo que acabamos de leer. La enseñanza de los apóstoles, doctrina significa enseñanza, la tenemos aquí contenida en el Nuevo Testamento. O sea que al leer, cuando ha leído Ferran y ahora al leer José y en la exposición que yo pueda hacer de la palabra, tenemos doctrina de los apóstoles de Jesucristo. ¿Tenemos comunión unos con otros? Claro que sí, somos una iglesia bendecida y privilegiada en este sentido, porque tenemos muy buena comunión unos con otros. Oye, y si no es así, ¿me lo dices? Porque intentaremos arreglarlo, ¿verdad? Porque esta forma parte de mis responsabilidades como pastor. Si hay algún problema de comunión, por favor dímelo, intentaremos hacer lo posible para que esto no suceda. ¿Tendremos partimiento del pan? Bueno, aquí lo tenemos preparado, porque ya sabéis que no hay nada más cristocéntrico que compartir el pan y el vino en memoria del Señor. ¿Hemos tenido oraciones desde el principio del culto? Sí, ¿verdad? Pues realmente, como veis, nuestro culto se ajusta y refleja lo que tenemos en este versículo. Y toda la vida de nuestra iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia, en un sentido se tendría que apoyar y verse reflejado en este versículo, en la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, que nos habla de una iglesia, de una iglesia que está centrada en Cristo, de unas vidas que están basadas en la obra y en la persona de Jesucristo, de personas que tienen a Cristo en el trono de su vida. De todo esto nos habla el partimiento del pan, porque sabemos que hoy es un día de alegría, que hoy es un día de celebración, y lo que celebramos no es ninguna otra cosa que esto. Celebramos la alegría de la comunión fraternal, porque el domingo es el día que nos encontramos todos, y echamos de menos, como hemos visto hace un momento, a personas que por diferentes razones no se encuentran con nosotros. Dicho sea de paso, muchos saludos de Víctor y de Sara Cáceres, que ya han llegado a Chile, a Santiago, y que han llegado bien y que ya están allí disfrutando de la familia, pero que también se acuerdan de nosotros y nos han querido hacer llegar el saludo para que estéis tranquilos de que han llegado bien. Realmente es así. Este versículo tendría que ser como un lema para nuestra iglesia y tendríamos que analizar muy bien lo que es nuestra vida y lo que es nuestra vida de iglesia, de tal manera que las cosas no se hagan porque sí, sino porque realmente tienen un fundamento en la palabra de Dios. Y es así, queremos ser una iglesia de oración, queremos ser hombres y mujeres de oración, queremos que nuestra iglesia sea casa de Dios, casa de oración. Pues aquí lo tenéis, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles del Señor Jesucristo, era una iglesia de la palabra, de la oración, era una iglesia de comunión y era una iglesia en la que la comunión se expresaba de esta manera. Y sabéis una cosa, lo hacían mucho más a menudo que nosotros. Nosotros lo hacemos cada 15 días, ellos lo hacían mucho más a menudo. Es posible que al principio lo hicieran cada día. Se reunían y el lugar de honor de esa reunión era recordar juntos y celebrar juntos que la salvación es por gracia, que la salvación solo es posible por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Esto era lo que ellos hacían cuando nos dice que partían, que cada día iban al templo y perseveraban en ello, unánimes cada día, y que partían el pan en las casas y que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partían el pan, ¿no? Es una frase un poco que se puede, de hecho nosotros cuando hablamos de partimiento del pan no pensamos en ninguna otra cosa que en compartir el pan y el vino en memoria del Señor, pero en aquella época era una frase que hablaba de este encuentro en el que se comparte una comida de amor, una comida fraternal. Entonces, esta era la vida de la iglesia.
Y este es nuestro lema y es esto lo que queremos reflejar. No queremos ser una iglesia que simplemente hace lo que hace porque siempre se ha hecho así. Queremos realmente encontrar el sentido de todo lo que hacemos porque vamos a la palabra de Dios y en ella sabemos que debemos hacerlo, que es para nuestro bien, que esto es fundamental, que es esto precisamente lo que va a hacer de nuestra iglesia una iglesia como el Señor quiere, una iglesia que Dios bendice. Así que hoy hemos ido hablando los domingos pasados de la enseñanza de los apóstoles, de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. También hemos hablado, el domingo pasado hablamos de la importancia de la oración en nuestra vida, de que nadie nos tiene que enseñar cuando estamos pasando por apuros a clamar si eres una persona de fe, si eres un hijo y una hija de Dios. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer cuando estás en apuros. Te sale de forma espontánea. ¿Qué voy a hacer? Señor, encomendarme a ti, pedir tu ayuda, pedir tu bendición, pedir tu protección. ¿No? ¿Verdad? Es el reflejo y el privilegio de los hijos de Dios. Cuando estamos en una situación de apuro, como veíamos en el desierto, o en la enfermedad, o en medio de una tormenta de la vida, o en medio de una situación de esclavitud, de adicción, de opresión, sabemos que el que rompe las cadenas y calma las tempestades de nuestra vida es el Señor, y que nuestro privilegio como hijos suyos es: Señor, acudo a ti, no acudo a nadie más, acudo a ti. Y en primer lugar acudo a ti porque sé que tú me amas y que tú escuchas con amor mis oraciones. Pues hoy vamos a hablar de la comunión fraternal, de esta comunión de la que nos habla aquí, la comunión unos con otros. El versículo 42 enuncia que esto era una de las columnas en la que se sostenía la iglesia. Pero después, si os fijáis, en el versículo 44 y 45 y 46, vemos cómo se expresaba esta comunión. La comunión se expresaba porque todos los que habían creído estaban juntos. No había división, no había distancia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y entonces explica, esto ya nos habla de comunión, tener en común las cosas. Nos explica que llegaron incluso a vender propiedades y bienes para repartirlos a todos según la necesidad de cada uno. No fue nada impuesto, no fue nada arbitrario o artificial, ¿sabes? Algo que chirría, no era eso, era simplemente fruto del amor que se tenían unos a otros. Cuando se convirtieron 3.000 personas, ¿os imagináis lo que sucedió en la iglesia? Una iglesia de 120, era un grupo un poco mayor que el que estamos aquí ahora reunidos. Era un grupo de 120 personas orando y esperando la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando Dios derrama su Espíritu, se producen una serie de sucesos milagrosos que atraen a una gran multitud. Y Pedro, aquel que había sido tan cobarde que había negado al Señor 3 veces, y no había pasado mucho tiempo de ello, Pedro, en nombre de los demás apóstoles, se pone delante de la multitud y les empieza a explicar qué es lo que está sucediendo. Dice, no están ebrios, ¿no? Porque enseguida los mal pensados ya estaban diciendo, fijaros cómo hablan, deben estar ebrios, ya habrán empezado a beber. Dice, ¿cómo queréis que hayamos empezado a beber si es por la mañana temprana? Pedro primero sale al paso de esas críticas infundadas y después les explica, esto es lo que predijo y profetizó el profeta Joel, que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y aquel día, después de ese mensaje sencillo de Pedro que les habla de Jesús muriendo en la cruz por amor, cargando nuestros pecados, después de decirles, a este Jesús que vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está ahora a la diestra de Dios en las alturas y tiene toda autoridad sobre los cielos y la tierra. Después de esto, los que le escuchaban, una gran multitud, de esa gran multitud hubo un grupo muy numeroso, como de 3.000 personas, que dijeron, ¿qué haremos? Compungidos de corazón, preocupados
por su actitud y acciones contra Jesús, el nazareno, que en realidad no era un hombre como los demás, sino que era el Hijo de Dios, que Dios había enviado para salvarnos, preocupados por haber participado en los atropellos, las injurias, las injusticias que acabaron con el asesinato de Jesús. Dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y entonces dijeron, Pedro les contestó con mucha sabiduría y les dijo: arrepentidos. Tan sencillo como esto. Arrepentidos. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La verdad es que podemos hacer bien poco. Arrepentíos, que consiste en darse cuenta de los errores y pecados cometidos para pedir perdón a Dios. Esto es el arrepentimiento. Me sabe mal haberme equivocado, haber pecado, haber hecho el mal, haber cometido injusticias, haber dicho mentiras, haber levantado mi puño. Arrepentíos. Me arrepiento. Arrepentíos y creed en Jesucristo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Ya sabéis que el nombre de Jesús es el único nombre que podemos invocar para ser salvos. Ya sabéis que el nombre de Jesús significa que Dios nos ha enviado a un Salvador, que Dios está con nosotros y nos ha enviado a un Salvador para que Él haga lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos, con nuestras facultades, con nuestras fuerzas, que es salvarnos, perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación. Así que, después de esto, después de este claro mensaje de Pedro, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, es decir, para poder recibir el perdón de pecados que tanto necesitáis, y si lo hacéis, recibiréis el don del Espíritu Santo. No sé si lo notas, pero esto es un don de Dios que está en nuestro interior y que te dice: eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dios te ha dado su Espíritu, que es el sello, que es la garantía de que eres de Él, de que le perteneces, de que has sido salvo, de que serás tan privilegiado que podrás estar en comunión con Dios por toda la eternidad. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Arrepentíos y creed en Jesucristo para recibir el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Después de este sencillo mensaje, dice Pedro, que con muchas otras palabras no reflejadas aquí, les exhortaba diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación. Y no es perversa la generación entre la cual vivimos nosotros hoy. No es perverso este mundo de engaño y de pecado, de corrupción y de corruptos en el que vivimos. El Señor sigue diciendo lo mismo a todo el que quiera oír. Arrepiéntete. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús para recibir el perdón y el Espíritu Santo, porque para ti es la promesa y para tus hijos, y sobre todo procura ser salvo de esta perversa generación. No te condenes con ella, no sigas el camino desenfrenado de pecado y de engaño, de mentiras, de corrupción, de ambición, por el que sigue la inmensa mayoría de personas en este mundo, dándole la espalda a Dios. Sed salvos de esta perversa generación. Y 3.000 personas aquel día recibieron la palabra y se bautizaron. Bueno, ¿y cómo cuidaríamos nosotros de 3.000 personas? Imaginaros que estuviéramos aquí con total transparencia y vamos a poner nuestras cuentas bancarias una al lado de la otra. ¿Nos llegarían para cuidar de 3.000 personas? La mayoría de estas personas estaban allí celebrando la festividad de Pentecostés. Y habían ido con el dinero, ya sabéis, no había ni bancos, ni tarjetas bancarias, ni transferencias electrónicas, no había tanto plástico como hoy, ¿no? Entonces ellos estaban allí con las bolsitas que habían llevado de monedas, escondidas para que no se las robaran, y la Iglesia tenía que formar, tenía que cuidar, tenía que enseñar, tenía que
procurar que antes de que se fueran llevaran el mensaje del Evangelio grabado en el corazón. ¿Y qué hicieron? Pues algunos lo tenían tan claro que vendieron sus propiedades con tal de que los pobres de la iglesia, los viajeros y peregrinos que estaban allí y se convirtieron el día de Pentecostés, antes de marchar pudieran recibir el legado espiritual que necesitaban y que ellos fueran portadores a sus países, a sus ciudades, de la palabra de Dios. Así que la comunión difícilmente ha hallado un momento de más bella expresión que en este momento de la historia de la Iglesia. El amor era tan grande y tan sincero que nadie decía que fuera suyo propio y particular lo que tenía, sino que lo ponía al servicio de la Iglesia y sus necesidades espirituales. ¿Sabéis? La comunión es una bendición a todos los niveles y puede tomar carices muy prácticos, como este, ¿no? De repartir según la necesidad de cada uno, de estar unánimes cada día y de compartir el pan en las casas, de comer juntos o de cenar juntos con alegría y sencillez de corazón. No había el problema de soledad que tenemos hoy, que vivimos en una ciudad donde a pesar de ser tantos millones, hay miles y miles y cientos de miles de personas solos. No había este problema. La iglesia abría las puertas de par en par. De hecho, no había iglesias, había casas. No había templos. El templo del que hablan es el templo de los judíos, el templo de Herodes, ¿no? Y entonces ellos se reunían en las casas y era allí donde recibían la enseñanza y convivían con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué sucede cuando una iglesia es así? ¿Qué pensáis? ¿Dios va a bendecir a una iglesia sincera, que abre el corazón, en las que los hermanos se abren las casas, se invitan, se ayudan, donde los necesitados son queridos y son atendidos? ¿Qué pensáis? ¿Dios va a bendecir una iglesia así o prefiere estas iglesias de misa de 12? ¿Verdad que no? Que el Señor quiere iglesias así, en la cual lo que creemos lo vamos a intentar vivir de todo corazón. Pues mirad, versículo 47, cuando se reunían había mucha alegría, había un compartir sincero y había alabanza a Dios, y resulta que Dios hacía que tuvieran favor con todo el pueblo. Y el Señor, versículo 47, el Señor añadía los que estaban siendo salvados. Cada día, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban siendo salvados, ¿no? Porque la iglesia no solo tenía un mensaje que proclamaba, la iglesia encarnaba este mensaje. Y la presencia de Dios era tan manifiesta que el Señor cada día había personas que se convertían y se añadían. Hermanos, Dios ha cambiado. El Señor, nosotros somos diferentes de estos queridos hermanos que un día estaremos con ellos compartiendo la eternidad, compartiendo la gloria y la dicha de estar con el Señor. Nosotros somos diferentes, pero el Señor no. El Señor es el mismo. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en este sentido, cuando hay una iglesia que le busca, cuando hay una iglesia en la que las 4 columnas son la palabra de Dios, la oración sincera al Señor y la comunión fraternal y una vida cristocéntrica, el Señor bendice, sigue bendiciendo estas iglesias. Sin duda. Hermano, ¿no nos está bendiciendo a nosotros? Y no queremos que el Señor nos bendiga, nos siga bendiciendo, con toda humildad lo decimos, ¿eh? No es para ponernos una medalla. Qué contrasentido sería si fuera con esta actitud, ¿no? Lo decimos con toda humildad. Queremos que el Señor nos siga bendiciendo, queremos que nos bendiga más y más. Y este es el camino real para recibir la bendición de Dios, que nuestra iglesia se parezca a esta iglesia de Jesús. Este es el camino del Señor.
Por esto os decía, analicemos, no sea que en nuestra vida, o en nuestra familia, o en nuestra iglesia, haya mucha tradición, haya mucha costumbre de hacer las cosas de tal o cual manera, pero que no, ¿sabes?, no vamos a los orígenes. Perdón. Debemos ir a los orígenes, debemos ir a la fuente, debemos ir al Señor, debemos ir a su palabra, porque esto sí que tiene un grado de inspiración que supera cualquier escrito humano, cualquier idea novedosa que podamos oír. Es la palabra de Dios. Aquí estamos pisando terreno seguro, en un mundo lleno de minas, lleno de callejones sin salida. Cuando circulamos por este camino que ha abierto el Señor, estamos seguros. No vamos a tener sorpresas desagradables. Esto es lo que el Señor quiere. Y por ahí debemos ir. ¿Sabéis? La comunión es un gran privilegio para nosotros. De la misma manera que en la vida, en nuestra vida, las relaciones humanas son importantes, ¿verdad? La relación con los nuestros, con nuestra familia. ¡Qué privilegio formar parte de una familia! Qué privilegio en este sentido no estar solo, tener amigos, amigas, hermanos, hermanas, tener una familia. Qué legado los que hemos recibido este privilegio de haber contado con una familia que nos ha querido y nos ha cuidado. Y qué legado, qué responsabilidad dejar este legado a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque esto es lo más importante, esto es mucho más importante que el dinero y que las otras cosas que valora tanto la sociedad. Pues, en un sentido, cuando os hablo hoy de comunión, os estoy hablando de esto, que qué privilegio poder disfrutar de la vida dentro de la familia de Dios, como hijos de Dios, como hermanos y hermanas en Cristo, porque la comunión es vital, porque si quieres que Dios te bendiga, debes valorar el privilegio que te ha dado de poder vivir en comunión con Él y en el plano horizontal en comunión unos con otros. ¿Sabéis? Esto es muy novedoso. Pastor, ¿pero cómo dice que esto es novedoso si yo lo llevo yendo desde pequeño en la iglesia? Sí, hazme caso. Esto es muy novedoso, esto es una gran novedad. Esto es inconcebible. A ver, el mensaje del Evangelio es que tú y yo podemos tener comunión con el Dios 3 veces santo. Y esto no solo es novedoso, sino que esto es, humanamente hablando, imposible. Lo que pasa es que yo no os estoy hablando humanamente, os estoy hablando en el nombre del Señor y en base a la palabra de Dios. Y lo que es imposible para los hombres, Dios lo ha hecho posible en Cristo. Hemos sido llamados a vivir en eterna comunión, es decir, sin fin. No hay límite, no hay final. Hemos sido llamados a la comunión con Dios, y esto no tiene fin. Y esto es un enorme privilegio. Los judíos no se lo creían. A ver, este es el mensaje de Jesucristo, pero ellos no se lo creían. Decían, a ver, ¿pero qué nos estás diciendo, Pedro? El apóstol Pedro. ¿O qué nos estás diciendo el apóstol Juan, el primer capítulo que nos habla de la comunión? ¿Qué nos estás diciendo? Que nosotros, siendo tan pecadores, tan ruines, tan malvados como somos, que nosotros podemos estar unidos al Dios que es 3 veces santo y que ni siquiera puede ver el pecado, que no lo puede sufrir, que no lo puede tolerar, que es fuego consumidor. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que hay una unión posible entre el pecado y la santidad infinita de Dios? Imposible. Humanamente hablando, es imposible, es inconcebible. Pero el mensaje del Evangelio es que Jesucristo ha hecho algo maravilloso que hace posible esto que era imposible. Que sí, que podemos tener comunión con Dios, que podemos participar de su Espíritu, de su palabra, que podemos ser impulsados y guiados por Él, ¿no? Que Él puede morar dentro de nosotros para siempre, que es la garantía de que somos suyos y son las arras de que un día todo nuestro ser va a ser redimido, va a ser liberado de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de carne, y que vamos a estar con Dios en cuerpos glorificados por toda la eternidad. Pero esto es novedoso, esto antes de Jesucristo era inconcebible.
Esto es la esencia realmente del Evangelio. ¿Y qué ha hecho Jesús para que esto sea posible? Me gustaría daros 4 ideas, una del templo, otra del mercado, otra de la familia y otra de los juzgados. A ver si estos conceptos os suenan. Hemos leído en Primera de Juan, hemos leído que se nos habla de que cuando la comunión con Dios se rompe, hay alguien que puede restaurarla. O sea, no solamente vivimos en comunión con Dios, sino que además cuando tenemos problemas y nuestro pecado dinamita, rompe, destroza la comunión, el Señor nos promete que Él solo hay una persona que lo puede arreglar, solo hay una persona que puede restaurar la comunión, pero que Él lo va a hacer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, abogado defensor, paracletos, es decir, alguien que está llamado a nuestro lado para ayudarnos y defendernos. Dice que Jesucristo el justo, versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, en primer lugar es esta figura del templo. ¿Qué significa la propiciación? Pues la propiciación significa que Dios es santo, nosotros somos pecadores y que hay una terrible incompatibilidad entre lo que nosotros somos y lo que Dios es. Que Dios es fuego consumidor y que cuando ve nuestro pecado, la reacción, la consecuencia directa de nuestro pecado es que Dios es fuego consumidor. Esta es la lección del Antiguo Testamento. No puede haber, el ser humano no podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. Solo el hombre que Dios dijera y designara que era Aarón, y solamente una vez al año, y solamente para ofrecer la sangre de la propiciación, es decir, de la expiación de los pecados, solamente entonces podía entrar. Y era la situación tan grave que en la vestidura del sumo sacerdote estaban bordados cascabeles que indicaban el movimiento. Y alguna vez se habían encontrado de algún sacerdote indigno que había muerto en aquel lugar santísimo por no entrar debidamente preparado. Y tenían la ausencia de movimiento era lo que les indicaba que tenían que tirar de él. Sin entrar, nadie se atrevía a entrar en aquel lugar. O sea, esta es la primera obra de Jesucristo. Él entra en el templo y realiza la perfecta expiación de nuestros pecados, y Él mismo es la propiciación, el sacrificio propiciatorio que aplaca la santa y justa ira de Dios, y Él mismo es el propiciatorio, es decir, el lugar donde es presentada esta sangre del pacto eterno. Vamos a ir ahora a los tribunales de justicia. ¿Qué nos dice? Vamos a leer en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3 se nos dice en el versículo 20 que por las obras de la ley, Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que nos hemos ido del templo a los tribunales,
y resulta que nuestra situación delante del tribunal de Dios siendo pecadores es que nadie puede escapar y ninguna boca puede abrirse delante del Señor y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Somos pecadores y somos justamente condenados por Dios y por su santa ley, porque hemos transgredido la ley de Dios una y otra vez. Porque nacemos pecadores y a medida que nos vamos haciendo mayores, nuestra vida consiste en una y otra transgresión de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, dice que todos pecaron, todos están igualmente afectados por el juicio justo de Dios que condena nuestras vidas y nuestros pecados. Y que la única posibilidad de salvación es que seamos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el tribunal de Dios tenemos un abogado que nos defiende, que es Jesucristo el justo. Y Él ha muerto en nuestro lugar para satisfacer la justicia de Dios. Él ha cargado nuestros pecados y ha pagado nuestra deuda. Ya está saldada. Cuando Cristo murió en la cruz dijo, consumado es, que en aquella época significaba pagado está. Nuestra deuda con Dios ha sido pagada y Dios es justo. Dios no la va a reclamar dos veces. Ya Jesucristo la pagó en nuestro lugar. Podemos ser justificados, es decir, en el juicio de Dios recibimos el perdón, recibimos la absolución, no porque se nos declare inocentes, sino porque el inocente, justo y verdadero murió en nuestro lugar. Este es el veredicto de los tribunales. Solo podemos ser justificados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es la redención. Aquí lo dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a los mercados. Hemos estado en el templo, hemos estado en los tribunales y ahora vamos a ir a los mercados. En los mercados de aquella época eran diferentes de los nuestros, porque habían esclavos. ¿Os acordáis el domingo pasado que os hablaba de un pastor que compró unos pajarillos que había atrapado a un muchacho y que lo que pretendía era jugar con ellos y después dárselos a su gato? Que por cierto le gustaban mucho los pajaritos, al gato se ponía muy contento. Y entonces aquel pastor se los compró, los soltó y dice que los pajaritos mientras volaban al cielo era como si cantaran piando, redimidos, redimidos, liberados. De nuevo podían volar en libertad y cantar sus alabanzas a Dios. Esta es la palabra redención que tenemos aquí. En el mercado los esclavos podían ser comprados por el precio marcado y liberados. Y esto es lo que ha hecho Dios con nosotros, que somos esclavos del pecado. Esclavos y condenados a causa de nuestro pecado. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Redención. Redención. Esto es lo que significa la palabra redención. Redención nos habla de una libertad que ha sido comprada por un precio de valor infinito. Hemos sido libres para volver a la comunión con Dios por toda la eternidad, porque Jesucristo ha pagado el precio de nuestro rescate. Y esto nos lleva por fin, nos lleva a la familia. Hemos visto el templo, hemos visto los tribunales de justicia, hemos visto los mercados, y todo ello nos ayuda a entender la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y ahora vamos a ir a la familia. Nos dice la palabra de Dios aquí mismo, en Romanos capítulo 5, aunque también podríamos ir a 2 de Corintios capítulo 5, pero aquí mismo en Romanos capítulo 5 nos dice el versículo 8 del capítulo 5, nos dice que Dios, bueno, este capítulo ya sabéis que empieza hablando de los tribunales. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Verdad? Y en el versículo 8 nos dice que esta paz es posible porque Dios nos ama, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra reconciliación nos habla de una familia en la cual se habían roto las relaciones, pero que han sido restauradas. Se ha producido la deseada reconciliación. Un matrimonio que iba mal, pero se ha restaurado, se ha producido la deseada reconciliación. Aquí en este caso no se trata de un matrimonio, sino de nuestra reconciliación como hijos. Esto nos debería hacer pensar enseguida en la parábola del hijo pródigo, en un hijo que se va de casa y ofende gravemente a su padre, pero que el padre siempre está esperando que el hijo vuelva arrepentido. Y lo está esperando así, con los brazos abiertos, lleno de amor, para acogerle, para abrazarle y para restaurarle a su posición privilegiada como hijo. Esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Esta imagen de la familia es preciosa porque nos habla de la esencia de lo que somos. Somos hijos de Dios que Jesucristo ha reconciliado con el Padre. Jesucristo ha hecho posible que a pesar de ser pecadores, de ser malos hijos, de ser ovejas descarriadas, Jesucristo ha hecho posible que volvamos a la casa del Padre y que el Padre, lleno de amor, el Padre que nos ha dado a Jesucristo, el Padre que ha enviado a su Hijo como Salvador nuestro, el Padre está esperando que lleguemos para que se produzca esta bendita y plena reconciliación. Así que espero que os haya podido ayudar estas 4 figuras de la obra de Jesucristo. El templo, la propiciación, los tribunales de justicia, nuestra justificación por la gracia de Dios por medio de la fe, los mercados donde había esclavos, nuestra redención porque Cristo ha pagado el rescate y la reconciliación. Somos hijos de Dios que han sido reconciliados por este Dios de amor que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y que ahora nos encarga el mensaje de la reconciliación y nos dice id y predicad la gracia de Dios y anunciad este mensaje de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Decidles en mi nombre, reconciliaos con Dios. No esperéis más, reconciliaos con Dios. Él os va a recibir como hijos amados. Reconciliaos con Dios. No menospreciéis la gracia de Dios, porque hoy es día de salvación. Y la salvación está precisamente en abrir nuestros ojos y en abrir nuestro corazón a esta maravillosa gracia de Dios, que nos lo da todo en Cristo Jesús. Y esto es la base de la comunión. La comunión, cuando es destrozada por el pecado, puede ser restaurada por Jesucristo. ¿Sabéis el cómo de la restauración? Nos lo ha leído muy claro Ferran cuando decía, si hubiéramos pecado tenemos un abogado, que es Jesucristo el justo, pero si reconocemos que hemos pecado, no callemos. No lo neguemos, no lo intentemos esconder, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad. Y este es el mensaje de la reconciliación, este es el mensaje de la comunión. La comunión puede ser recuperada, puede ser restaurada. Dios espera que tú confieses, no que tú niegues, no que tú escondas los pecados, sino que tú los reconozcas con entereza. Señor, como el hijo pródigo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, es verdad. Lo que tú dices del pecado es verdad. Lo que tú dices que está bien y que está mal es verdad, es así. Y yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que merezco tu juicio y tu condenación. Pero sé que eres un Dios de amor
que perdonas en Cristo. Y este es el mensaje que hoy el Señor nos da, pero es el mensaje que el Señor quiere que no te lo quedes egoístamente para ti, que salgas, que lo compartas con tu familia, con tus amigos, con las personas con las que tú tratas. Dios nos encarga que seamos embajadores de Cristo predicando el mensaje de la reconciliación. ¿Sabéis? La comunión es algo tan bonito, tan precioso, pero es algo tan práctico. Cuando en la iglesia hay comunión, Satanás se da una y otra vez, se da de cabeza contra un muro muy, muy infranqueable. Pero cuando se rompe la comunión, estamos dejando grietas, estamos dejando espacios que Satanás va a aprovechar para entrar y destruir. Por eso es tan importante este mensaje. Por esto la iglesia, esta iglesia de Hechos capítulo 2, es una iglesia en la que nos gusta mirarnos, ¿no? Porque era una iglesia cuya comunión era tan fuerte que Satanás se rompía la cabeza cada vez. Pero hubo una ocasión, no pasó mucho tiempo, que Satanás encontró un motivo y la comunión se estaba empezando a resquebrajar. ¿Sabéis cuándo pasó esto? ¿Os acordáis? En Hechos capítulo 6, cuando empezaron a haber quejas y murmuraciones. Resulta que esta iglesia que debería ser tan perfecta descuida a las viudas extranjeras de los griegos. Las de aquí, las de la tierra, las de su país, no, pero las que son extranjeras están siendo descuidadas. Y entonces los apóstoles dijeron, mirad, hay un problema, no vamos a ser cobardes, no vamos a intentar con aire triunfalista decir, no, aquí no hay ningún problema, hay un problema. Vamos a hablar de él, vamos a ver cómo podemos solucionarlo, vamos a humillarnos en oración. Nosotros queremos seguir orando y predicando la palabra de Dios, pero os pedimos que escojáis a 7 personas llenas del Espíritu Santo, llenas de fe, que solucionen este problema. Y así lo hicieron. Escogieron a esos diáconos para que ellos se ocuparan del problema, y lo hicieron también que después de haberlo solucionado, cuando en el libro de los Hechos se nos habla de esto, después de haberlo solucionado, en el capítulo 6 y versículo 7 nos habla de la conclusión, resolvieron bien el problema, fueron humildes, pidieron disculpas los que la habían de pedir, confesaron sus pecados, vieron que había una necesidad que no estaba siendo bien atendida, y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Lo que Satanás vio como una oportunidad de destruir la iglesia, destruir su unidad y su comunión, fue en realidad una ocasión, gracias a la humildad y al buen reflejo de los hermanos de la iglesia, de los apóstoles, de estos 7 varones que escogieron, fue una ocasión de crecimiento. El número de los discípulos se multiplicaba. Hasta ahora el Señor añadía, sumaba, pero aquí empieza a multiplicar. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la presencia y la obra del Señor, que Él multiplique, que Él añada y que Él multiplique. La iglesia, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, incluso los sacerdotes obedecían a la fe de Jesucristo. Gloria a Dios. La comunión puede ser restaurada, y las grietas de la comunión pueden ser, cuando nos ponemos en las manos del Señor, pueden quedar tan bien tapadas que Satanás sigue sin poder entrar y sin poder destruir. Y esto es lo que nosotros deseamos. Que el Señor nos bendiga.